Bienvenidas y bienvenidos a Encuentro y Palabra, un ciclo de conversaciones sobre salud mental y vida cotidiana. Hoy nos acompaña Federico Gómez, que es licenciado en acompañamiento terapéutico, docente y además vicepresidente del Colegio de Acompañantes Terapéuticos de la provincia de Entre Ríos. Bienvenido, Federico, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. La verdad que un gusto poder participar acá de esta actividad. Bueno, gracias a vos por sumarte a este encuentro, a esta conversación. Me parece que es importante tal vez arrancar por el principio y que nos puedas compartir cómo está la formación en acompañamiento terapéutico, la regulación de esa formación a nivel nacional, que sabemos que por ahí es heterogéneo y que viene de varios cambios, así que por ahí estaría bien empezar por ahí. Bueno, está bueno pensar en la formación y contextualizarla también de acuerdo a la realidad de cada provincia. Sabemos que a nivel nacional contamos con varias provincias que tienen su tecnicatura, tecnicatura universitaria o tecnicatura superior, y también contamos ya con ciclos complementarios para hacer una licenciatura y también una licenciatura completa para realizar en lo que es la ciudad de la provincia de Río Negro. Como te decía, la realidad es bastante heterogénea. Lo que es acá en la provincia de Entre Ríos, bueno, contamos con una tecnicatura de ya hace más de 25 años en una universidad pública, la cual ha sufrido cambios en el plan de estudio, haciendo aún más específico ya hace 10 años. Y bueno, pronto se pensará en una licenciatura también acá en nuestra querida Universidad Autónoma de Entre Ríos. Bueno, qué importante la formación pública en la universidad pública, qué importante la posibilidad de ese acceso y pienso cómo fue cambiando el rol del acompañante terapéutico a lo largo del tiempo, ¿no? No es lo mismo pensar en un acompañamiento hace 20, 23 años atrás que pensarlo en este contexto actual, que tiene sus particularidades sociales, económicas, políticas incluso. ¿Cómo pensás esa función en la actualidad, en este contexto particular? Bueno, como bien decís, el origen de la T, yendo varios años atrás, sin explayarme demasiado sobre el tema, sabemos que surge de una necesidad de cambios sociales, cambios políticos en relación a cómo se consideraba la persona, la cual el tratamiento consistía en estar encerrados. Entonces, cambiando la lógica del encierro para un tratamiento ambulatorio, es que se incorpora la T en su momento como una figura política para, bueno, la implementación de este tratamiento ambulatorio. Inicialmente, por supuesto, con tratamientos de personas con psicosis, pero en la actualidad, por supuesto, eso ha ido cambiando. Las necesidades de la sociedad han ido mutando, así también la atención del acompañamiento terapéutico. Ya no tratamos únicamente a personas con un diagnóstico de psicosis o de consumo problemático, que si bien es una problemática en sí que está en aumento, también trabajamos en cuestiones cotidianas que hacen a diferentes necesidades que tienen las personas, no solamente por una cuestión de discapacidad, sino también por una necesidad de acompañamiento para una reinserción social, una revinculación o para poder sostener un espacio terapéutico, un espacio educativo o un espacio recreativo, por lo cual, como ha pasado en los comienzos con la psicología también, se ha corrido ese estigma de la necesidad del profesional por estar loco o porque tener un problema, sino por, bueno, una necesidad cotidiana para solucionar un problema cotidiano en lo que es la construcción de su vida diaria. Por lo cual, bueno, la amplitud de la cobertura de nuestra prestación, de nuestra oferta de servicio terapéutico se ha ampliado y se ha adecuado, bueno, a diferentes realidades, a diferentes cuestiones que no tienen que ver con algo meramente patológico, sino con una necesidad que podemos tener cualquier persona en diferentes momentos de la vida. Supongo que muchas veces también el acompañante o la acompañante se inserta como una figura profesional que contribuye a la restitución de derechos, ¿no? En relación a los derechos de la persona acompañada. ¿De qué manera afecta este contexto en donde está todo tan desarticulado y el entramado social como bastante roto en el ejercicio de la práctica cotidiana como acompañantes? Bueno, sabemos que hay leyes que contemplan diferentes realidades.
tomar, por ejemplo, la ley de salud mental misma, actual, que bueno, si bien tiene ciertas premisas que tomamos nosotros como profesionales, vuelvo a decirlo, el trabajo ambulatorio o la interdisciplina misma, el trabajo en equipo, bueno, a la hora de ejecutarlo depende de la militancia personal de cada profesional. Es decir, está la ley, falta la implementación, faltan políticas públicas para que se ejecuten, hoy cada vez menos recursos destinados al sector. Sin embargo, yo considero que también la apuesta es de cada profesional a hacer cumplir una ley que viene a brindar ciertos derechos básicos, como bueno, cuestionar diagnósticos, poder tener un tratamiento digno, de calidad, puertas afuera. Bueno, diferentes cuestiones que hacen a que, si bien hay una ley todavía podemos dejar en suspenso de pensar las nuevas intenciones de modificarlas, pero queda en cada profesional después de implementar la ley, bueno, en la medida en que uno pueda, bajo su profesión y la articulación en red con las instituciones que, bueno, albergan al fin y al cabo diferentes problemáticas, diferentes situaciones, y tendremos que hablar de cada situación. Si hablamos del ámbito escolar, sabemos el tejido de red dentro de la institución escolar, institución familiar, otras instituciones, clubes que pueden alojar a un niño o una niña de acuerdo a las necesidades particulares. Después podemos entrar en las complejidades de situaciones asilares o de internación, donde justamente la apuesta está en lograr una vida digna por fuera. Quienes apostamos, digamos, a la restitución real de una persona en la comunidad, bueno, nos encontramos con diferentes dificultades que no tienen que ver justamente con el diagnóstico, no tienen ya que ver con una cuestión patológica, sino ya una realidad social, económica, que bueno, que atraviesa a un trabajo ya de intervención comunitaria. Caso concreto, por ahí parece que estoy diciendo cosas sin anclarlo a una realidad. Nosotros tenemos acá en la provincia el Hospital Escuela de Salud Mental con diferentes dispositivos de tratamiento ambulatorio. Por ejemplo, el Hospital de Día, por ejemplo, Casa de Medio Camino, los cuales, a pesar de ciertos recortes, sigue funcionando y sigue apostando a que la persona pueda ser atendida bueno, de forma ambulatoria, pueda apostar a un proyecto de vida teniendo su casa. Bueno, es una realidad, una apuesta que uno puede tener como profesional, como institución, que con su política también, pero después se encuentra con una realidad que, bueno, promovemos que pueda alquilar su lugar o que pueda tener una pensión al menos, pero bueno, los costos de vida hoy no alcanzan para poder generar esa condición real de tener su propia vivienda. Sí, un poco las posibilidades terapéuticas o el pronóstico terapéutico se entrecruza todo el tiempo y a veces se choca incluso con la realidad social, y pienso también que hay una decisión o una posición ética y política todo el tiempo, ¿no? En esto que decís, bueno, depende de cada profesional cómo lleva a cabo eso, y pienso que parte de esa decisión también tiene que ver con la formación constante y qué pasa con la formación hoy, en donde hay que trabajar un montón de horas para poder llegar a fin de mes, un poco. Bueno, ahí para pensarnos un poquito como sujeto atravesado por la realidad. Si bien estaba diciendo de la realidad de un usuario que quiere tener su alquiler, su vivienda, su vida cotidiana resuelta, bueno, nosotros como profesionales también. Por supuesto que para pensar un ejercicio ético hablamos de entre la supervisión, el trabajo en equipo, también tenemos la formación, por supuesto. Bueno, la formación tiene sus costos, a veces económicos o temporales. Las condiciones de precarización actual del trabajo nos afecta a todos, lo cual uno tiene que trabajar más y no se le puede terminar de destinar ni dinero ni tiempo a seguir capacitándose. O, mejor dicho, es difícil hacerlo. Pero uno sí tiene que pensar en la apuesta de seguir actualizándose en los contenidos, por supuesto. Hablando de complejidades, viste que salió hace pocos días atrás la cuestión más estadística del orden de los suicidios en nuestro país, en donde además Entre Ríos aparece como, no como algo novedoso, pero una vez más como una de las provincias más comprometidas con esta problemática. Sí.
¿Qué pensás ahí? ¿Qué tenés para decir al respecto? Bueno, sin duda yo creo que el contexto actual, social, económico, político, afecta. Yo creo que la sociedad, bueno, está atravesada por un capitalismo creciente que bueno, se traduce después en diferentes posiciones de cada sujeto, ¿no? Se lleva al individualismo, a la soledad, a diferentes expresiones patológicas atípicas o no tradicionales que encontrábamos hoy anteriormente, como decíamos, neurosis, psicosis o incluso consumo problemático que se ha ido acrecentando, sino que aparecen nuevas patologías, nuevas expresiones de padecimiento que tienen que ver con la soledad o con la ansiedad, que bueno, terminan llevando a una persona a extremos donde bueno, el suicidio termina siendo recurrente. Lamentablemente en la provincia tenemos los números más altos del país y ha ido creciendo en los últimos tiempos. Bueno, para pensar ahí no solamente datos estadísticos, sino con la forma de abarajar estrategias, digamos, de salud pública para que pueda, bueno, al menos alojar esta situación. Sabemos que hay una línea de atención suicida ya hace un tiempo, pero sabemos que los recursos, tanto públicos como privados, no terminan alcanzando para sostener esta problemática. Sí, por ahí lo que pasa con las estadísticas es que se termina como reduciendo toda una cuestión numérica, sin nombre, sin historia, sin singularidad, pero que al mismo tiempo genera como ese impacto de decir, bueno, acá está pasando algo. Hablábamos de las instituciones, hablábamos del Estado. ¿Qué pensás de la comunidad? ¿Qué rol posible o, bueno, sí, qué función posible de poder enlazar, de poder hacer algo con respecto a esta problemática se te ocurre, pensándolo un poco desde tu profesión, entendiendo que en los distintos lugares de la provincia, tal vez no solamente en Paraná, sino en otras ciudades también, hay grupos comunitarios que intentan abordar algo de este orden, que intentan ofrecer algún espacio para que se pueda acercar gente que lo considere necesario? Sí, desde mi profesión o puede ser cualquier otra también, siempre está el compromiso y el intento de que la comunidad también, o intervenir en la comunidad para que la comunidad también sea un resorte, digamos, a todas las problemáticas, no puntualmente a la problemática del suicidio, sino que sabemos que trabajamos con personas que requieren una restitución social. Perfecto, podemos trabajar con la persona, pero también tenemos que intervenir con la comunidad para que sea una comunidad receptora, integradora, inclusiva de las diferentes formas de expresión subjetiva, vamos a llamarle, para que puedan ser alojadas. Ahí me mencionabas algo en relación a las instituciones. Bueno, sabemos que han ido cambiando, se han ido degradando las mismas, no solamente por falta de recursos económicos, sino también simbólicos, y lleva a que, bueno, de alguna forma las personas descrean de las mismas o se apoyen menos en las mismas, pensando en, no sé, en la modernidad donde las instituciones de la familia, los clubes, las escuelas tenían una significación más importante que en la actualidad, que se ha ido diluyendo. A pesar de eso, para no ser tan catastrófico, siguen estando las instituciones para referir, sigue habiendo personas que se apoyen en las mismas, seguimos participando en comunidad, apostando al lazo, y las instituciones están para eso, no solamente para la ejecución de una política o un objetivo concreto, sino también una forma de hacer lazo con otro. Yo creo que, como había mencionado, una de las formas de padecimiento actuales, que es la soledad, que tiene que ver con el individualismo que se promueve, bueno, la forma de combatirlo es hacer lazo, y las instituciones están para eso. La escuela misma, las críticas que podemos hacer en cuanto a la falta de actualización, los clubes con sus problemáticas sociales y económicas que atraviesan, bueno, y todas las instituciones que puedan participar de alguna forma en la construcción, digamos, de un otro, o con un otro. Sí, fundamentalmente eso, ¿no? El encuentro
presencial, el encuentro con el otro, con la otra, más allá de la pantalla, porque pienso que también, además de todo lo que tiene que ver con la estructura de la individualización, hay algo vinculado a la tecnología que también un poco nos aleja, ¿no? Que nos atraviesa y que tiene un impacto en la vida cotidiana y que tiene un impacto también en cómo se da ese encuentro. Sí, interesante que la pregunta, porque para problematizar, ¿no? Esto sobre el uso de las pantallas, ahí lo puedo hablar también un poco como padre, no solamente como profesional. Uno siempre apuesta a la disminución o a la alternativa de la pantalla, pero por otro lado uno tiene que saber que la pantalla hoy es parte de la sociedad, es parte de la cultura, es parte incluso de la construcción de vínculos. En todo caso, me gustaría pensar en términos de problematización y no de evitación de la pantalla, porque de alguna forma u otra todos incurrimos a la pantalla, estamos conectados a través de la misma, y es otra forma tal vez de hacer vínculos. Entonces, más que pensar en términos de limitaciones, sino, bueno, problematizar a dónde nos conduce esa forma de hacer lazos. Volvemos a la época de la pandemia, donde uno estaba encerrado y la forma de hacer lazo era a través de una pantalla, y esas formas se instalaron y conectaron de alguna forma con otras personas. Yo entiendo cuando, como todo uso y consumo, se vuelve algo abusivo, justamente masivo, pero yo creo que el uso adecuado de todas las tecnologías, las pantallas, también sirven como otra forma de conectarse para las diferentes personas. Yo creo que el uso adecuado y correcto puede llegar a generar algo positivo, pero también el tiempo nos dirá eso. Vuelvo a decir, es parte nuestro, es parte de nuestro quehacer, y en todo caso sería problematizar los alcances de la misma. Sí, no pareciera algo que fuera a retirarse de la vida. Esto que vos decís es parte de la vida cotidiana, y es interesante poder pensar cómo se da ese uso, para qué. Entiendo que también se vuelve una herramienta. Digo, cuando vos decís que hablas desde tu lugar de padre también, pienso muchas veces se busca información, se construye proyectos, muchas cosas pasan por la tecnología más allá de los vínculos, que bueno, a veces también hay vínculos terapéuticos que suceden a través de la pantalla, que también, bueno, es interesante pensar que hay algo ahí que sucede. Sí, por supuesto. Actualmente no solamente los lazos cotidianos se dan a través de pantallas, sino recursos terapéuticos, como decís. En la psicología ya hace tiempo se viene aplicando. En el acompañamiento terapéutico también. Hay acompañamiento terapéutico virtual. Es difícil pensarlo, pero no imposible. Hay pensar en términos conceptuales básicos que tiene nuestra profesión, que es la generación de un vínculo terapéutico como base de todo tratamiento. Ahí uno está en la creatividad y apuesta de cada uno, sobre todo ética, de cómo construirlo y cómo sostenerlo. Y después uno trabajará de acuerdo a la situación. Yo particularmente tengo un acompañamiento de modalidad virtual y está funcionando en términos de adherencia al tratamiento, en términos de anclaje para con el equipo, está funcionando. Así que sí, son nuevas formas también incluso de atención. Sí, que implican un gran desafío para quienes por ahí realizamos la formación en otro momento en donde quizás no tenía tanta relevancia, ¿no? Porque creo que esto termina como de anclarse o de abrocharse con la pandemia, en donde era, como dijiste antes, la única posibilidad. Como para cerrar, Federico, ¿qué te parece que es importante que la comunidad que quizás no tiene vínculo con el sistema de salud, ni por el lado de ser profesional, ni por el lado de estar atravesando algún padecimiento que requiere atención, qué te parece que es importante que sepamos en cuanto a lo que tiene que ver con salud mental? ¿Qué te parece que es importante que pensemos? Bueno, me parece que es importante pensar la salud mental no en términos de salud de enfermedad. Yo creo que, a pesar de que parece que se está restituyendo esa idea, tenemos que seguir militando y luchando por entender la salud mental como un proceso que atraviesa toda nuestra vida, diferentes esferas de nuestra vida,
con altibajos, con momentos donde uno puede estar bien, puede estar mal, donde nos complejicemos en la forma de entendernos, y por supuesto la salud mental se trata de encontrar la mejor forma de hacer lazo, la mejor forma de trabajar o producir, no en términos capitalistas, sino en términos subjetivos, esas producciones que hacen también el contacto con un otro. Y bueno, encontrar, yo creo que tiene que ver con encontrar también un momento de pausa para uno, para con el otro también, ya sea un pequeño momento de tomarse un mate, de poder leer un libro, de poder ver una serie o poder simplemente acostarse y mirar el techo. Yo creo que tiene que ver con esto de parar con la lógica capitalista de producción, de todo el tiempo estar trabajando, de todo el tiempo estar realizando una producción capitalista para, en cambio, empezar a tener más producciones subjetivas, digamos, ¿no? Qué difícil la pausa en estos momentos, qué difícil. Bueno, Federico, gracias por tu participación. Seguramente nos encontraremos prontamente en algún lugar. Bueno, muchas gracias a vos. Esto fue Encuentro y Palabra, un lugar para decir.